Buenas tardes. Una nueva emisión de Creando el Sistema. Antes de empezar, un par de avisitos parroquiales. He subido a YouTube la versión completa de la canción que escribió Ramón para el programa, matizada con una foto de cada distrito de la Argentina. Mírenla, es cortita, 2 minutos 15, 2 minutos 20. Y bueno, debo agradecer nuevamente a esa persona, Ramón de Rosario. Mandó una foto con su hermosa familia. Le doy un abrazo a todos. Algún día que cuando vaya a Rosario vamos a verlo. Por ahora lo vamos a usar como fondo del programa de historia. Cuando me desocupe de algunas cositas que estoy haciendo, vamos a ver si hacemos una presentación nueva con el grano del sistema y ahí la vamos a colocar. Muchas gracias, Ramón, por todo esto. Lo otro es que estamos preparando la página web, el blog. Ya está. Estoy cargando información. Ya he cargado 185 archivos. Cuando cargue 500 archivos, que no va a demorar mucho tiempo más, vamos a habilitarla, 500 archivos y por lo menos 50, 60 o 100 videos. Ahí vamos recién a comunicar para habilitarla. La página ya está, estoy cargando archivos, nada más. Eso es las dos noticias parroquiales que le quería dar. Se nos fue Susanita. Perdón, si escuchan ruido afuera, hace 2 horas que están, Hace 2 horas que están pegando a Adrián tachín, 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 y esperando que Bullrich aparezca a aplicarse el protocolo. Pero parece que debe estar de vacaciones, Bullrich. Bueno, hace 2 horas que están dándole ahí. Bueno, se nos fue Susanita. Se cansó, es muy agotador lo que está haciendo. La verdad que se cansó y se fue. Macri eligió a su reemplazante. Yo quiero hacer una pequeña cosita chiquita de historia para la gente joven que no está tan informada en ese aspecto. Cuando empezó la cleptocracia en Argentina, la cleptocracia en 1983, haber estado preso en la época de los militares era un plus en el currículum tremendo. Si usted era político, se postulaba para presidir un club del Federal B, no, se había estado preso, que sí, a 5 minutos, no se ha detenido para tomar las expresiones digitales, para averiguar los antecedentes, y cuanto más tiempo estuvo preso, más aumentaba el currículum. No estuvo preso en la democracia, este hombre luchó contra la dictadura. Y ahora pasa lo mismo, como decían los hermanos Sábalo, ¿no? Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago, porque ahora más o menos pasa lo mismo. Si usted no tiene algún antecedente penal, de alguna denuncia penal, algún problema penal en Argentina, en el cual haya perjudicado al Estado, no reúne las condiciones para ocupar un cargo en el gobierno de Cambiemos. Eso está establecido. Así que todos los postulantes que quieran hacer eso, piensen en cuenta que vayan por afuera, porque dentro de Cambiemos, si no tiene antecedentes, no tiene lugar. Es el caso de Jorge Marcelo Faurier, hasta hoy embajador de Francia, elegido por Macri. Él tiene una extensa carrera en la diplomacia y una estrecha relación con el menemismo, pero no importa. No es el único menemista que está con Macri. Después se quejan cuando le dicen que vuelven a los 90, ¿no? Por eso se quejan por todo se quejan ellos. Pero bueno, este hombre tenía una estrecha relación con el menemismo. Fue director de ceremonial durante el gobierno de Menem. Por sus vínculos con el menemismo, la Oficina Anticorrupción lo denunció ante la justicia por haber omitido consignar en su última declaración jurada una sociedad que comparte con Ramón Hernández, el secretario privado de Carlos Menem. Bueno, a ver, los muchachitos del laboratorio de que hace Nervigenol, voy a pasar el chivo, por favor manden unos cuantos frasquitos a esta gente, porque se olvidan de todo, Cuando tienen que declararlo se olvidan de todo. Esta denuncia recayó en el 2002, ya durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que ese año había sido designado vicecanciller por Carlos Ruccao. Carlos Ruccao, que cuando se pasó el desfilate en 2001, se rajó de la provincia porque se le incendiaba, y Duhalde lo metió de canciller, más o menos.
no sabía nada de canciller, pero no importa, que acá no hace falta, no es requisito conocer. Entonces él lo nombró le había nombrado a Pedro. En su gestión como vicecanciller, el cargo más alto que accedió a funciones de gobierno fue manchado por otro escándalo. Rucau luchó por el escándalo por las cuentas menemitas en Suiza. Feure fue quien, como director de ceremonial de la Cancillería, le renovó el pasaporte diplomático a su amigo y socio secretario de Menem, Ramón Hernández. Este tipo de pasaporte permite pasar las aduanas sin control en los aeropuertos del mundo, y Hernández no lo devolvió. Quedó todo olvido. Esto salió en una nota de Clarín en el 16 de agosto del 2002. El diario agregaba información sobre el anterior caso en esta misma crónica. El número 2 de Carlos Rucau todavía es socio de Encostés SRL de Hernández, quien tiene domicilio legal en el Alvear Palace Hotel. El propio Feure explicó que constituyó Costes SRL con Hernández porque tenían planeado poner un restaurante mexicano en el paquetísimo salón Tarzan del hipódromo de Palermo, y justificó su decisión de mantener la empresa en anonimato patrimonial. No debo declarar esta empresa porque no llegué a poner un peso, se defendió. ¿Qué es esta gente es así? En la conferencia de prensa se anunció la salida de Malcorre, la llegada de Feure, al jefe de gobierno, el jefe de gabinete Marcos Peña, se le preguntó por esos escandalosos casos del nuevo canciller de Cambiemos. Estamos al tanto. Creemos que el tema fue aclarado en su momento, afirmó escuetamente el jefe de ministros. Y que encaja, punto. Al momento de anunciar la renuncia, Macri dijo lo siguiente: va a seguir siendo parte del equipo de España donde se va a vivir. Pues cuesta encontrar en la historia una canciller como ha sido Susana para la Argentina y los argentinos. Dos comentarios al respecto. Macri está totalmente convencido que formó el mejor gabinete de la historia. Agárrense, con esa soberbia nos hacemos pelota contra una pared en cualquier momento. Ya se están preparando, escuchen los ruidos. La otra es eso de que va a seguir siendo parte del equipo de España. Nace una ñoqui transatlántica. Y discúlpenme, pero yo voy a tomar un poco de café porque estas cosas a mí me vuelven loco, Bueno, a ver. Vamos a otra noticia. Si no podemos terminar con el curro de los derechos humanos, vamos a terminar con el curro de denunciar el curro. Te están marcando la cancha, Mauricio, Se la están marcando y no es una cancha de fútbol, es una cancha de bocha, Angostita la cancha le están marcando, La presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, volvió a criticar en duros términos la política de derechos humanos que lleva adelante el presidente Mauricio Macri y lo comparó con el fallecido dictador Jorge Rafael Videla. Si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri. Lanzó la dirigente social esta semana de la capital tucumana, donde mantuvo una reunión con el gobernador peronista Juan Mansur y recibió un reconocimiento de la legislatura provincial. Recordó además que cuando se quiso imponer el 2x1 hubo una reacción social muy grande y tuvieron que dar marcha atrás con todo criterio. Y consideró que no se puede permitir que lo que ya está escrito, hecho, probado, comprobado, se borre de un plumazo y la historia se repita, porque cuando no se castiga un delito, el delito vuelve. Palabras de bronce de Carlotto. En ese contexto, opinó que la administración de Cambiemos está borrando la política de derechos humanos. El gobierno actual está en contra de lo que nosotros hemos construido, aún durante la dictadura. Ahora este gobierno está mandándolos a la casa, a su domicilio, por ser viejitos. Textual, Sí, son viejos, pero son peligrosísimos y mala gente, porque cometieron delitos de lesa humanidad y no merecen ningún tipo de prebendo o beneficio. Han mandado más de 300 a su domicilio y vamos a ver si lo revertimos. Antes, el titular de Abuela de Plaza de Mayo fue recibido en su despacho por Mansur, a quien felicitó por haber retirado el pliego del abogado Facundo Maggio para ocupar un cargo en la justicia tucumana.
debido a que en ejercicio de la profesión fue defensor de condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Qué talco? Ponemos los jueces también. Esa es una persona que había sido propuesta erróneamente porque no reúne las condiciones probas para ocupar un cargo de fiscal o juez. El coraje que tuvo Mansur fue muy bueno y digno de un funcionario probo. Ahí está. Ahora sí estamos con cartón lleno. Si Mansur es un funcionario probo, bueno. A ver, desde la óptica de Carlotto, donde ella no puede justificar absolutamente nada en su fundación, que tiene un hijo trucho, un nieto trucho, que le ha costado un fangote de plata al gobierno, que le pagaron indemnización y mucho más, por un nieto trucho. Bueno, desde esa óptica sí, Mansur es un tipo probo. Ahora, desde la óptica de Nucete, de las aceitunas, cuando Mansur le sacó la empresa de aceitunas, y de ese punto de vista no es probo. Mire, en Tucumán, desde que estaba Miranda como gobernador, después vino Alperovich y después vino Mansur. Yo no sé quién es probo hoy. Probaron cualquier cosa, eso sí, porque a la provincia le hicieron pelota. Pero bueno, desde la óptica de Carlotto, con su lo que está haciendo con su asociación de Madre Plaza de Mayo, Buena Plaza de Mayo, sí, es probo, es probo. Pero no solamente te marca la cancha Carlotto, Mauricio, también te la marcó Berbisky. Berbisky increpó al ministro de Justicia durante la visita a la ESMA, representante de organismos de derechos humanos y detenido durante la dictadura. El funcionario dijo sentirse amenazado y buscó frenar la discusión argumentando que tenía 7 años cuando fue el golpe. Vos tendrías 7 años, Garabano, pero los libros no muerden. Agarrá un libro, agarralo, pesa menos que una pala, agarralo y averiguá lo que pasó. No digas esta semejante estupidez, yo tenía 7 años cuando el golpe. Millones de argentinos entonces no pueden opinar absolutamente nada porque nacieron después del golpe. ¿Qué pelotudeces que decís, Pero Berbisky increpó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Garbani, y advirtió: ni se les ocurra meterse con los juicios por delito de lesa humanidad. ¿Y sabés con quién te aficionaste, Garabano? Con un asesino que tiene que estar preso. Berbisky de movida tiene otra cantidad, pero es responsable directo de los asesinatos en Coordinación Federal, donde no murió ningún comisario mayor, ni ultracomisario, ni jefe de policía, murieron todos civiles y gente de baja graduación. ¿Y sabés la bomba que pusieron adentro? Lo que era una bomba de tipo vietnamita. Esa que cuando explota se desparraman miles de perdigones por todos lados. Los heridos quedaron mutilados, quedaron hechos pelota. Ese es el tipo que a vos te marca la cancha, lo que significa que vos no valés absolutamente nada. Porque si este asesino te marca la cancha, te amenaza y vos lo rogás, es porque no valés absolutamente nada. Así de sencillo. Agarrar un libro que cuesta vale pensar en una pala y averiguar quién es Berbisky. Y después decirle, por lo menos retrucarle algo. Discúlpenme. Va a haber un artículo que salió en La Voz del Interior en Córdoba, que escribió Laura González. Permanentemente el gobierno de Macri dice que hay que ajustar, y entonces empiezan a sacar las cosas y hay que negociar con vaca muerta, entonces hay que sacarle beneficios a los empleados, importamos porque hay que bajar costos, y si empezamos a ajustar por aquí, pregunto, ¿por qué esto de Córdoba se da en todo el país? De hecho, lo que yo voy a nombrar de Córdoba, de movida, se da en 16 de los 24 distritos. Así que esto es prácticamente nacional. ¿Por qué no empiezan a ajustar por acá? El salario promedio que se cobra en la administración central en Córdoba es de 25.097 pesos. Esa cifra supera los 21.313 del sector privado. En el Banco de Córdoba, en EPEC, y entre los magistrados del Poder Judicial, los saberes medios superan los 50.000 pesos. El salario promedio que pagó el Estado provincial en marzo pasado, incluyendo la primera cuota de ajuste salarial del año del 12% promedio, es de 25.097 pesos brutos. Son 140.227 agentes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
exceptuando en este último a los magistrados que tienen un ingreso promedio de 99.897 pesos. Y se convierten así en el grupo mejor pago de la provincia. Lo siguen los 44.019 trabajadores de EPEC. EPEC, para los que no conocen, es la compañía de electricidad de Córdoba, que no es privada, es del Estado, EPEC. Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Con 69.562 pesos de promedio. Los 3.496 dependientes del Banco de Córdoba, Caja y Lotería con 52.908 de promedio. Y los municipales de Córdoba Capital. Esto es una vergüenza por donde se lo mire. Y acá tiene mucho que ver Luis Juez, que ahora se hace distraído, 48.592. Luis Juez fue uno de los peores intendentes que tuvo Córdoba, Y mucho de eso se lo deben a él, que ahora anda por ahí desparramando y se hace el gracioso cuando habla, Ahora, ¿cómo se llega a este promedio del sector privado? Usted ve este detalle, porque el sector privado tiene un promedio de 21.313 pesos de sueldo. Pero fíjese cómo se llega al promedio. Bares y restaurantes, 12.457. Enseñanza privada, 14.023. Todos abajo del promedio. Agricultura, 14.482. Textil, 15.391. Construcción, 17.295. Comercio, recién ahí empezamos, 21.452. Metal mecánica, 26.222. Y automotriz, 42.865. Fíjese que algunos están cobrando la mitad del promedio de los empleados públicos. Por otro lado, en la provincia hay 520.747 trabajadores que se desempeñan en blanco, es decir, registrados en el sector privado, según las estadísticas de registros laborales que publicó el INDEC, ahora en abril. Para ese informe, el salario promedio de los trabajadores privados que desempeñan en blanco en Córdoba es de 21.313. Prorrateando los últimos 3 meses de 2016 con aguinaldo. La industria general, con excepción de la textil, paga arriba del promedio. En el comercio está 21.952 y la construcción del agro por debajo. ¿Cómo se compone el promedio del sector público? Y observen esto es vergonzoso, Ya dijimos cómo se compone el promedio del sector privado. Fíjense cómo se compone en el sector público. Magistrados, Poder Judicial, magistrados, 99.857. El segmento de los magistrados que no abona el impuesto a las ganancias, algo que sí tributan todos los demás asalariados, sean públicos o privados. Casi 100.000 pesos y no tributan impuesto a las ganancias. EPEC, 69.562. Bancarios, 52.908. Municipalidad de Córdoba, 48.592. Poder Judicial, 36.536. Poder Legislativo, 30.748, Salud, 30.232, Policía, 26.528, Administración Central, 25.836, y acá hay una cosita que hay que hacer, una aclaración. Docentes, 22.360, y los docentes privados están en 14.023. Yo creo que ahí no hay más nada que decir. Ahí no hay más nada que decir. De las 24 provincias, 16 son donde los públicos ganan más que los privados. Después de Neuquén, Córdoba, la segunda provincia con mayor brecha. Ingreso, desempeño, salario y estabilidad de la relación laboral del Estado supone un abismo de distancia si se lo compara con el sector privado. Primero, y presten atención con esto, son contadísimos los casos donde el ingreso está arreglado por concursos justos y abiertos. Son prebendas sindicales o del político de turno. No hay una política de incorporación de recursos humanos definida y clara profesionalmente en términos de perfil de puesto de trabajo, apunta Alejandra Torres, directora del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Una vez adentro, el desempeño del agente estatal en la organización es diferente. Las responsabilidades se diluyen, hay más flexibilidad tanto en los horarios, ausencia y dedicación total al horario laboral y más días de licencia y vacaciones. Nadie en el Estado es totalmente responsable de algo, cuando en el privado la mala praxis supone alguna reparación por parte del trabajador, agrega Torres. El salario se define por escalafones, sin participación de la productividad en su composición, aporta Gerardo García Oro de la Fundación Mediterránea. ¿Qué supondría incluir la productividad?
Para el economista, un básico más bajo y al menos 3 adicionales: presentismo, capacitación y cumplimiento de objetivos. Eso le quita competitividad al sector privado, disminuye la posibilidad de que pueda desarrollarse y prolonga esa diferencia salarial en el tiempo. Y estos sueldos altos están vinculados a viejas conquistas gremiales o a la capacidad de presión. Léase suspensión parcial o total de servicio, toma de edificios completos o manifestaciones en la calle, que pueden ejercer los sindicatos. No sorprende a nadie que los que tienen más capacidad de daño son los que están mejor pagos. La Argentina es el mundo del revés, señores, ¿eh? Por último está el fin de la relación laboral, en el que el Estado no ocurre nunca, aún en los casos de fiscos asfixiados a punto de quebrar. Si la gente trabaja mal o no trabaja, el Estado no puede hacer nada. Es más, hay casos que ni siquiera se los puede reasignar a otro sector. Y tengamos en cuenta este detalle, que no es menor, porque el verdadero problema de la explosión social es la injusticia, no es la pobreza. Esto está recontra dicho. Donde hay mayor diferencia social es donde hay más posibilidad de que explote la sociedad. Y en Córdoba se da la circunstancia que tienen estos índices, y la ciudad de Córdoba es el cuarto conglomerado del país con mayor cantidad de pobres. La ciudad de Córdoba. Fíjese la diferencia que hay en la ciudad de Córdoba. Esto es obra de Schiaretti y de la Sota, el feudo que instalaron en Córdoba. Los cordobeses que se creen que son los más vivos de la Argentina, le metieron un feudo que fíjese el daño que está causando la provincia. Vamos a decirlo ahora, vamos a cambiar un poquito, vamos a cambiar de término, pero vamos a ver esto que es importantísimo porque es fundamental. Yo ya vi que el programa anterior empecé a hablar de que hay otra versión atrás de las cosas que está armando el imperio sobre Latinoamérica. Vamos a hablar de 3 articulitos que se refieren más o menos a lo mismo desde ópticas completamente distintas, que es el lavallato, el famoso lavajato. Esto lo pidió Silvino Romano, pero observen que hay otros detalles dando vuelta por ahí, que la verdadera mano de la élite global, cómo se está moviendo. Considerando la dimensión que está adquiriendo el lavajato, parecería ser que la judicialización de la política tiene un claro propósito, no siempre evidente en la opinión pública: condenar la ineficiencia de lo público, la incapacidad del Estado y la corrupción de los políticos, para así justificar el retorno a la senda neoliberal. Retorno que ya se está experimentando y a gran velocidad. Algunas suspicacias sobre el modo en que se presenta el lavajato obedecen a la opinión de los expertos de la prensa de Estados Unidos, que abundan en análisis sustentados en una suerte de moral liberal. Sostienen, por ejemplo, que el lavajato está ayudando a cambiar la cultura de la impunidad que caracterizó a Brasil. Según ellos, la presión popular es muy fuerte en Brasil y la gente ya no puede soportar la corrupción. Lo sospechoso es que no se da el mismo peso a la presión de la gente en las calles en contra de las medidas de ajuste liberal que viene implementando el gobierno de Temer. Lo mismo pasa acá, ¿eh? A su vez, lo que desde una perspectiva ceñida estrictamente a los atributos de estatidad sería considerado como injerencia, es retrucado desde un discurso en el que Estados Unidos aparece como salvador y como parte de la salvación de Brasil, porque todo el proceso del lavajato se hace en coordinación y asesoría previa del Departamento de Justicia de ese país. Situación que debe enmarcarse en el proceso de reformas judiciales en toda América Latina, financiadas e impulsadas en la plena era neoliberal por el BID, el USAID y el Banco Mundial. Un dato reciente es que uno de los testigos, el que insistió en la ligazón de Lula con el caso, tuvo que declarar directamente y sin motivo específico ante el Departamento de Justicia estadounidense, dando clara cuenta del control que ejerce el gobierno estadounidense sobre los procesos en Brasil. Pero la judicialización de la política tiene objetivos materiales claros. Parecería estar tapando un bosque, el desguace de la estructura económica brasileña. Tal como lo apuntan algunos especialistas, los sectores claves de esta disputa que están siendo vulnerados
como el petróleo, construcción y producción de carne, son la columna vertebral de la economía nacional. Un hecho que lo demuestra es que en el momento de pico de la crisis institucional, a inicios de 2016, la oposición al PT presentó proyectos de ley para retirar el monopolio operativo de Petrobras sobre reservas de hidrocarburos de gran envergadura, objetivo que lograron luego del golpe a Rousseff, vinculando de modo directo al Lava Jato con intereses de negocios y geopolíticos del sector privado y el gobierno de Estados Unidos. En 2013, Edward Snowden publicó documentos filtrados de la NSA que muestran la vigilancia permanente al gobierno brasileño. Brasil aparece en estos documentos como una suerte de enemigo, no solo de Estados Unidos, sino a los ojos de la OTAN, debido, entre otras cosas, a la cercanía con China. Lo interesante es que, además de las mencionadas agencias de gobierno de Estados Unidos, también participó en estos operativos el Departamento de Estado. Observando a José Serra, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, en ese tiempo candidato a elecciones y luego del golpe canciller de Temer, quien aseguraba que de llegar a la presidencia cambiarían las leyes que regulaban el sector petrolero. También se percibió el lobby ejercido por las petroleras estadounidenses, que en sus comunicados al Departamento de Estado advertían sobre el difícil clima para la inversión y los negocios en Brasil. Nos han comentado que en muchos aspectos las condiciones para invertir son peores que en Venezuela, detallaba un cable de 2006. Luego del descubrimiento de los yacimientos en el océano, el monopolio de Petrobras comenzó a ser cada vez más molesto para las transnacionales petroleras, criticando su monopolio y haciendo hincapié en que era la empresa más endeudada del mundo. Con el golpe parlamentario a Dilma Rousseff, proceso en el que el gobierno de Estados Unidos mostró un sospechoso perfil bajo, las compañías lograron acelerar la disputa por las tan preciadas reservas de hidrocarburos. Pasados 2 meses del golpe, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley que exonera a Petrobras de la obligación de mantener una participación mínima del 30% de la explotación, permitiendo acceso directo a las transnacionales de hidrocarburos para explotar las reservas de petróleo de Brasil. Uno de los impulsores fue nada menos de José Serra. Empiezan a ver que acá todo está programado con antelación y que al imperio no le puede tocar los intereses y menos lo del petróleo. Y esto no es de ahora, Acuérdense que ya lo dijimos varias veces, que el golpe contra el Irigoyen, por más que se rasguen las vestiduras un montón de gente acá, tenía olor al petróleo. Y no lo digo yo, eso lo dijo un periodista norteamericano que había estado acá en Buenos Aires un mes antes, 2 meses antes de que caiga Irigoyen. Cuando estaban en Estados Unidos, que se enteró de la caída, dijo que tenía olor a petróleo. De hecho, Irigoyen quería el monopolio de YPF allá, en que recién nacía. No les puede tocar los intereses de esta gente. Ahora vamos a ver otro artículo que también es diferente con respecto a este tema del Lava Jato. Esto lo escribió Ricardo Bloch, y lo tituló El dilema de Odebrecht. Y esto tampoco se habla, De acuerdo a estudios realizados por académicos brasileños, los cálculos sobre los costos financieros, económicos y sociales del Lava Jato equivaldrían a un 12% del PBI de Brasil. Considerando que están involucrados 500.000 empleos a través de las participaciones empresarias que involucran a las principales 20 firmas constructoras del país, con sus correspondientes contratistas y subcontratistas que rondarían las 20.000 empresas. Sumados a los costos económicos del Lava Jato, se estima que alrededor de 200 políticos de los principales partidos de Brasil fueron acusados por los empresarios de haber recibido sobornos o ventajas a cambio de facilitar contratos con Petrobras. Entre ellos figuran los expresidentes Lula da Silva, Dilma Rousseff y el actual jefe de Estado Michel Temer, además de varios miembros del gabinete. La diferencia entre el Lava Jato y el Manipulito italiano, de que se cumplen 25 años en febrero, son básicamente numéricas. En Italia fueron condenados 4 primeros ministros, 438 políticos y 872 empresarios. Hubo 2.993 mandatos de prisión y 6.059 investigados. 11 de los condenados se suicidaron.
En Argentina, a 5 años del comienzo de las investigaciones sobre los contratos de Odebrecht en el país, todavía no hay ningún funcionario ni exfuncionario que tenga un procesamiento firme sobre estos hechos. Menos aún que los respectivos sumarios hubiesen sido elevados a juicio oral y público. Tal como dijo Humberto Eco, la democracia también es tolerante en aceptar una dosis de injusticia para evitar nuevas injusticias. Cruzar el límite de la tolerancia convertiría en injusto al que nos presentan como más justos de los sistemas políticos. Y ahora este mismo tema vamos a trasladarlo acá. Esta nota la escribió Leandro Ross. El plan de Macri para su propia impunidad. El mega escándalo de corrupción conocido como Lava Jato sigue impactando en la República Argentina a partir de la búsqueda de las coimas que concretó la constructora Odebrecht para la obtención de distintas obras públicas. Tras la confesión de sus empresarios, hoy en día, tras las rejas por orden de la justicia brasilera, se estima que en los años 2007 y 2014 la empresa pagó 35 millones de dólares de coimas para trabajar en nuestro país. Según un informe de la Policía Judicial, a partir de la obtención de correos electrónicos, se cree que 20 millones de dólares se efectuaron para el avance del faraónico proyecto del soterramiento del tren Sarmiento. A cargo del consorcio firmado por la UTE y EXA, Odebrecht, Comsa, Gela, y recordemos que Gela fue vendida, la compró Calcaterra, obra que recientemente se pudo iniciar gracias al aporte de fondos brindados por el actual gobierno mediante un DNU, con el que se le otorgó una partida presupuestaria de 45.000 millones de pesos, no obstante que eran dichas empresas las que debían aportar la financiación. Por eso yo dije una vez, no se había hecho la obra, el modelo de Cristina, porque en el pliego de licitación decían que tenían que traer la financiación. Macri anuló esa cláusula y financió por su propia cuenta y se la adjudicó a él mismo. Uno de los empresarios implicados es Javier Sánchez Caballero, que en ese entonces era el CEO de la constructora local IEXA, socia de Odebrecht en dicho proyecto. Por otra parte, la justicia argentina viene investigando las obras que Odebrecht obtuvo mediante acuerdo con la empresa AISA, entre ellas por la adjudicación de un enorme proyecto para potabilizar agua en el partido de Tigre, asociada con empresas locales, entre ellas el Grupo Rogio. Debido a las irregularidades que hubo en esa obra, al no cumplir los plazos y con sospecha de sobreprecio, se cree que otra tajada de las coimas podrían haber llegado a este proyecto. Mientras la policía ejercía el allanamiento en los pasillos de esas empresas, el gobierno nacional, de la mano de su ministro de Justicia, Germán Garabano, mantenía una reunión con los abogados de Odebrecht, en las que estos prometieron entregar información concreta sobre los delitos cometidos por sus filiales en nuestro país, a cambio de permitirle una continuidad en las mencionadas obras. Es así que mientras el gobierno nacional se expone ante los medios de comunicación preocupado por saber la verdadera historia detrás de estas coimas de la mano de Garabano, por otro lado ha desarrollado un plan para salvar a sus empresarios, sindicados de ser testaferros y operadores o socios sucesores del Grupo Macri, de la mano del titular de la Oficina de Corrupción, Laura Alonso. Desde mediados del año pasado se comenzó a hablar de la existencia de un anteproyecto de ley denominado Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. Fue mencionado públicamente por primera vez en octubre de 2016 por parte de Laura Alonso. Con él se propone que el Código Penal abarque no solo a personas físicas, sino también a personas jurídicas involucradas en delitos contra la administración pública y de cohecho internacional. Cuenta con la firma y aval del jefe de gabinete Marcos Peña y del ministro Garabano, el mismo que está tratando de acordar con los abogados de Odebrecht para entregar los nombres y los apellidos involucrados en las coimas. Escudado en la impunidad del poder, IEXA obtuvo, por ejemplo, la adjudicación de los gasoductos bancarios en Córdoba, junto con Odebrecht, habiéndose visto beneficiado además de esta última con un préstamo otorgado por la ANSES, para que la obra pudiera iniciarse, no obstante de que ella la debía aportar la financiación igual que el soterramiento del Sarmiento. Oportunidad de que el presidente Macri se lució rodeado con obreros portando el casco de Odebrecht. Y esto se dio cuando ya hacía 2 años que había explotado Lava Jato en Brasil.
Y sin embargo acá se le seguía dando obras a Odebrecht con plata nuestra sin que ellos pusieran la financiación. Más clarito que esto, echarle agua, ¿eh? Un par de semanas antes del pedido de sanción de la ley, los medios estallaron con la noticia de la venta de IEXA al empresario Marcelo Mindling, presidente de la distribuidora de energía de Enor y de la productora eléctrica Pampa Energía. Esta última había comprado a comienzo del año pasado gran parte del paquete accionario de Petrobras Argentina, cuya casa matriz de origen brasilero está metida en el ojo de huracán del Lava Jato. En rigor, Mindling supuestamente adquirió al grupo Obras, Desarrollo de Servicios a los Calcaterra Macri. Mindling tiene como socio al magnate inglés Joy Lewis, pero también Mindling tiene como socia en una offshore a Clarissa Lipsit, quien comenzó su carrera pública de la mano de Macri, al ser designada como una de las funcionarias del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, quien desde su cartera puso freno a los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que perjudicaban al Grupo Clarín, y también el que designó al representante del Estado para acordar la polémica condonación de la deuda que tenía la empresa Correos Argentinos con el Estado, concesión que estaba en manos de la familia Macri y el Estado había rescindido en 2003. Curiosamente, en ese negocio fracasado del correo aparece nuevamente Mindling, quien como vicepresidente del Banco de Servicios y Transacciones le compró al Banco Río los créditos en default que este banco tenía con Correo Argentino, habiendo denunciado a la fiscal Gabriela Boquín que esto sería parte de una maniobra fraudulenta para que el Correo Argentino del Grupo Macri pudiera obtener las mayorías necesarias en la Junta de Acreedores para aprobar el acuerdo que había propuesto su concurso de acreedores, al que esta fiscal calificó como una propuesta abusiva que representaba una virtual condonación de las deudas del Correo Argentino. ¿En qué habitación lo tenés en tu casa, Mindling? Permanentemente todos piden la sanción de la ley para combatir la corrupción. Sin embargo, detrás de ese proyecto se esconde una trampa que permite salvar a los socios empresarios del presidente Mauricio Macri, involucrados en las coimas de Odebrecht, con tal de evitar que les caiga el castigo por parte del Estado, mientras el propio Estado se presenta como un paladín contra el dinero sucio de la constructora brasilera. Y muestra que más que una ley de anticorrupción, no es más que una ley de cubrimiento de ella. Una de las claves está en el artículo 5 del proyecto de ley, que le caza como anillo al dedo a IEXA SACDE. SACDE es la nueva empresa que forma supuestamente la compra que hicieron de IEXA, Mindling, entonces le pusieron SACDE. Bajo el nombre de responsabilidad sucesoria, el artículo dice que en los casos de transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria, la entidad sucesora no será responsable cuando se hubiesen adoptado las diligencias adecuadas para conocer la situación económica y legal de la entidad en los términos del artículo 31, inciso K, de la presente ley, y se dispusieran medidas correctivas orientadas para evitar la repetición de hechos semejantes al momento de concluirse la modificación societaria de que se trate. Es decir, se busca diluir la responsabilidad de las personas jurídicas por medio de la transformación societaria. Tal como está redactado este artículo, sumado al cambio de nombre, autoridades y estatuto, travestiendo a IEXA en SACDE, él mismo representa una amnistía total a favor de esta firma que apesta al Grupo Macri, sin ninguna otra responsabilidad ulterior. Pese a estar acusado su presidente Sánchez Caballero de intervenir directamente con Odebrecht en los conciliábulos para el pago de las coimas. En un reportaje concedido a Perfil, Mindling se negó a informar al respecto del precio pagado, pero trascendió que el mismo rondaría entre los 40 y 60 millones de dólares, lo cual suena a una cifra insignificante para una constructora que detenta contratos largamente por encima de los 3.000 millones de dólares. En el transcurso del mismo se dio el siguiente diálogo, ¿no?
Entonces este hombre insinúa que ha practicado la debida diligencia que exige el proyecto de ley para poder zafar limpiamente del embrollo en que IEXA se encontraba metida con su sociedad por Odebrecht. Están enjuagando todo. No obstante, esta ley, con espíritu de amnistía, está lejos de acabar allí. Dado que además ella modifica el artículo 1 del Código Penal, ampliando la jurisdicción del Estado Nacional para el juzgamiento de ciudadanos argentinos o de personas jurídicas domiciliadas en territorio argentino. En los casos de coimas a un funcionario público extranjero, a lo que denomina cohecho transnacional. Pero como para que quede claro que eso es una obligación simétrica, conforme la demanda efectuada por Odebrecht de que sus ejecutivos coimeros sean juzgados en Brasil, el mensaje del proyecto de ley se remite al artículo 7 de la Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, que dispone que los países firmantes apliquen su legislación interna respecto del cohecho de un funcionario público extranjero sin tener en cuenta el lugar en que ocurrió el ilícito, sustrayendo así a los coimeros brasileños de la jurisdicción argentina. Sin embargo, la cosa no acaba ahí, dado que además el proyecto de ley establece la figura de la colaboración eficaz por parte de la empresa o persona jurídica en los casos contra la administración pública, algo parecido a la delación premiada que existe en Brasil, por la que el delator puede quedar libre de culpa y cargo, y la del arrepentido que existe en Argentina, que puede lograr una reducción de sus penas. Prevé además que dicha colaboración eficaz entre una empresa implicada en algún delito contra el Estado Nacional o por cohecho como los de Odebrecht se tiene que plasmar en un acuerdo negociado discretamente entre la empresa y el Ministerio Público Fiscal, artículo 21, que recién puede tomar estado público si es aprobado por un juez, artículo 22. Todo para enjuagar ahí adentro despacito, tranquilo. Claramente se observa así que el proyecto no se trata de una ley de responsabilidad penal empresaria, sino todo lo contrario. O sea, una ley de responsabilidad penal empresaria en esta emergente crisis de criminalidad empresaria para ofrecerles múltiples salidas a las empresas criminales que se encuentran involucradas. Comenzando por IEXA, que se podría ir por la puerta grande con su transformación en SACDE, y seguida por Odebrecht y otras a las que se les ofrece múltiples módicas vías de escape, mediante trabajos comunitarios, despidos a personal, participar de un programa para prevenir futuros hechos, o cualquier otra actividad que permita arreglar el daño pagando un importe simbólico incluso del 1% o menos. A la par, el gobierno insiste en obtener y exponer la nómina completa de funcionarios públicos que han recibido las coimas de la constructora Bartira, que seguramente serán todos funcionarios kirchneristas, para que de esta manera, tirándolos a la parrilla de la indignación pública, hacer aceptar la amnistía otorgada a los mega empresarios que la pagaron, liberando así enteramente al que paga por la peca y condenando al que peca por la paga, remembrando la poesía de Juan N. de la Cruz, pero sin averiguar nada de la peca, que en el caso del soterramiento del Sarmiento constituiría un sobreprecio de $1.000 millones. ¿Escucharon? Sobreprecio de $1.000 millones, demandado como reajuste del contrato por la UTE y IEXA Odebrecht Comsaguera, que habría sido uno de los motivos de la demora de la iniciación de las obras por parte del anterior gobierno y fue convalidado por el actual gobierno. Esto ya voltea, ¿eh? Escuchen, ¿eh? Váyase acostumbrando, ¿eh? Váyase acostumbrando. Hace 3 horas que están con eso. Vamos a cortar un gatito porque si no, que pare eso. Parece que aflojaron un poco. El programa no lo voy a terminar yo. Pero antes quiero hacer un pequeño comentario. Ahora vuelve Cristina Fernández y dice que lo mejor piden la provincia. ¿Se dan cuenta del acuerdo? Macri está en el gobierno por Cristina Fernández. Y el retorno de Cristina Fernández es a través de la política de Macri.
Si alguno todavía tiene alguna duda, bueno muchachos, pónganse a ver dibujos animados. Bueno, esto va a terminarlo, pero no voy a terminar yo. Lo va a terminar Ricardo Cerati, que escribió un artículo muy interesante. Él lo tituló Fredo. En el año 1972, el cineasta Francis Coppola, basado en la novela de Mario Puzo titulada El Padrino, estrena la primera parte de las tres que componen una de las mejores películas de todos los tiempos. A casi 50 años, un personaje de reparto de ese film parece develar una coincidencia absoluta con la política argentina. Y nuestra fatal actualidad nacional, al menos hasta que asumamos nuestra responsabilidad con coraje y decisión histórica. Fredo, para el que no ha visto la película, era el hijo del padrino menos favorecido en cuanto a carácter, inteligencia y valor. En muchas familias ha sucedido y seguramente seguirá sucediendo. Hay hijos que no nacen con luces, permanecen siempre en la oscuridad. Sin embargo, Dios siempre compensa. No le da cerebro, pero sí dinero. No le provee de carácter, pero lo nutre de oportunidades. José Ingeniero lo bautizó sombras. Sombras de lo que debe ser un hombre. En nuestro país parecen multiplicarse las oportunidades. Resultan apetecibles para los cerebros de los países dominantes. Si bien la fábrica de Giles trabaja a turnos completos, siempre dispuesta a aportar a la causa, hay que reconocer que con condiciones como ser hijo de un padrino no se da siempre. En el país, el primero que lo identificó con gran futuro para la política argentina fue el entonces presidente Méndez. Él la tenía clara que aquí no pasa nada. Cuando Heráclito afirmó que lo único permanente es el cambio, la Argentina no existía. Aquí lo único permanente es la impunidad. País de empanadas y vino. Que el último apague la luz. Ha sido el creador de varios Fredos que llegaron a ser gobernadores de provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán. Uno de ellos llegó a vicepresidente de la Nación. Méndez fue un gran descubridor de cabezas con tierra. En general, han de ser dóciles con el poder dominante y altaneros con los pobres. Se rodean de gente como ellos, típico de la pilinguería. Cabe señalar que los padrinos no provienen de la aristocracia, son hombres de las clases bajas, que aprovechando tantas condiciones personales como el tiempo y el espacio, han hecho carrera dentro del delito. Por lo tanto, cuando algún Fredo accede al manejo de la cosa pública a través de la política, se rodean generalmente de pilingos, señoras gordas, el medio pelo, en definitiva, típico del puerto de Buenos Aires, pero claro está, siempre dependiendo con quién se haya casado el padrino. De ser alguna mujer argentina con determinadas condiciones, puede ser la puerta grande de entrada a la sociedad. De allí que aparezcan las relaciones con personas, no menos despreciables, que el resto, bajo el punto de vista de lo nacional, que le generen las relaciones con las clases altas entreguistas de la Argentina. A diferencia de los padres, estos nacieron en cunas de oro. No cuestionemos la procedencia del oro, ya se sabe, del Estado Nacional. Los tiempos modernos han permitido que sea necesario incorporar a algunos vecinos del country o de los colegios privados, compañeritos del catecismo, casi siempre dirigidos por un mismo personaje que es el guía espiritual de esas edades. Quedan marcados de por vida. Pasados unos años, comienzan a concurrir a los psicólogos, empiezan a aparecer los traumas de las relaciones femeninas, es decir, los fracasos, los enfrentamientos con los padres que son autoritarios, y eso, en un ambiente de country y clubes, es sin duda alguna traumático. En las empresas privadas son despedidos rápidamente, los envían a presidir un club de fútbol, total los errores allí los pagan los socios. En la actividad privada, el padrino no acepta pérdidas, no al menos sin castigo. Aún tratándose de un hijo, los errores se deben pagar, con la excepción si se dedica a la política nacional. En ese caso, hay que sostener a Fredo, paga al fisco, cobra al padrino y que te notifique el correo argentino. Lo armaron a medida de nuestra invisibilidad nacional.
Primero le afeitaron los bigotes, después le enseñaron a hablar, le consiguieron novia, varias novias que quizás sean mantenidas por el Estado Nacional, globos amarillos y un poco de cumbia. Lo pusieron en la capital federal, territorio de otro destacado ícono de la simulación y el fracaso como Fernando. Exhibe la nena menor de edad y esconde a sus hijos mayores. Un hombre que ha tenido 3 matrimonios, en principio se puede entender que no puede manejar la cosa privada, imaginémoslo la cosa pública. Le acoplaron una versión más light, pero no menos peligrosa, del hermano Daniel, como gurú. Otro, el encuestador, envió su personal a los supermercados para comprar libros de autoayuda y pseudo religiosos. La gente de country no puede profundizar. El pensamiento para ellos es una inducción al suicidio. Pero no equivocarnos, sigue siendo el hijo del padrino. Se la están llevando toda y así seguirán. Todos los tranvías nos dejan bien. Con complicidad de algunos de los que ya se fueron, por supuesto, tampoco tienen agallas para hacer algo nuevo. La excepción ha sido la incorporación de nuevos ministerios. Es comprensible para el mejor equipo de los últimos 50 años. De ahí la necesidad de elevar a 23 los mismos. Hubo excepciones notables. José Cano, un dentista tucumano que lo hizo famoso al Perovich, pero que no le ganó a nadie. No se le conoce un trabajo que no fuera pagado por el Estado. Políticamente es un perdedor. En su vida privada quizás sea un millonario más. Germán Garabano, nadie sabe de dónde salió. Algunos sindicalistas que operan desde el Ministerio de Justicia dicen que debe su nombramiento a una mujer conocida por el seudónimo. Sería de la familia de Ardelaye, ave de pantano cuyo fuerte reside en la zona húmeda. Han sido designados pese a que no vienen de la élite del PRO, para que traccionen y sean fusibles. Además, en el fondo deben creer que en la élite semicolonial los consideran. El único problema de las personas tipo Fredo es que en un punto ellos creen que son la historia. El hombre vive en ignorancia de su propia vida, sentenció Publio Ovidio Nazón. No reconocen a los inteligentes que los formaron y los colocaron en esos lugares de poder. Hoy en día, votar es nada más que legitimar a los que fueron seleccionados por los poderosos y luego se promocionan a través de los medios masivos que generalmente son monopólicos y por supuesto antinacionales. Arman un candidato y un presidente en muy poco tiempo. No hay sorpresas. El sistema democrático es el más conveniente para el poder occidental. De allí su promoción excluyente. Morimos dominados y creyendo que somos libres. Sin embargo, volviendo a Fredo, siempre existe el riesgo de que en un punto se la crean. Siempre los que los barajaron de los caballos, los que lo bajaron de los caballos de forma bruta a los Fredos, fueron los propios, no los extraños. Los padrinos poseen múltiples compromisos producto de sus vidas al margen de la ley. No pueden reposar en paz, de allí que al final de sus vidas es donde el calvario es mayor. Es por eso que la película tampoco le reservó un final feliz a Fredo, pero sí trajo un gran alivio a la organización familiar. Es comprensible, más que razonable, si se analiza con el criterio de los hombres de poder. Estos hombres triunfadores de sus actividades se realizan exclusivamente en su arte, el resto es un camino abandonado, invadido por la maleza, parafraseando al poeta checo Rainer Rilke. Si comprendemos esto, lo demás viene solo. Cabe señalar que cualquier similitud con la realidad argentina es pura coincidencia. Donald Trump es un hombre de poder, empresario que llegó a lo más alto de la política formal estadounidense, ser presidente. Sus gestos, actos y discursos demuestran esa voluntad. Los hombres que representan a países, potencias o líderes religiosos que conducen un Estado como el Papa deben recibir a otros presidentes, pero no por eso disfrutan de sus visitas. Es parte de las fatídicas obligaciones de la agenda protocolar. Los hombres del poder buscan conocerse personalmente, al igual que un conductor militar quiere conocer el campo de batalla, y más aún la biografía del general enemigo. En definitiva, es una especie de reconocimiento. Eso sucede con hombres de personalidad muy fuerte, de extremo valor, mentes brillantes o referentes históricos.
El presidente no quedó muy bien parado cuando Trump dijo: yo hablo de Corea del Norte y él de limones. Tiene razón. La realidad es dura. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Podría haber enviado a algún funcionario de la Cancillería. Circunstancialmente es presidente. Ellos lo miden por el PBI argentino. No tiene una personalidad atrayente ni vestigio de aspiraciones históricas que puedan interesar a personalidades del mundo. No posee el carácter de un hombre de poder. Fidel Castro representaba una isla con algo de caña de azúcar, pero todo el mundo se chocaba para conversar con él. Podían discutir, pero no faltarle el respeto en público. Si consiguió únicamente la venta de los limones, tendría que haber enviado al dentista Cano, que es de Tucumán, y en este año electoral, si lo postulan como candidato a diputado nacional, podría sumar quizá unos votos, ya que quedó imputado por el escándalo internacional de su gente en un tema de la República de Corea. Más allá de las razones esgrimidas, el pueblo tucumano ya lo sentenció bautizándolo como la banda de los gatos coreanos. Vox Populi, Vox Dei. No obstante, Fredo no es inocente. Que no sea una luminaria no significa que no sea el enemigo de las clases medias, bajas y de todo lo nacional. Fredo encabeza una forma de gobernar que representa la mediocridad en su más pura expresión. Al no tener carácter debe recurrir a la simulación. Los problemas cuando salen al descubierto no los niegan, pero tampoco los resuelven. Miran para otro lado, haciéndose los distraídos como la gata cuando está conversando con el gato, tal como dice la gente del campo. Quizás sea una recomendación de estos curanderos orientales que contrata para energizar la administración pública. La prioridad son los grandes negociados. Allí se concentra todo el esfuerzo. Por el momento, gozan de un blindaje mediático provisto por los medios nefastos que operan en el país. La gente reclama seguridad, aunque nada publican de la delincuencia que nos afecta lenta, pero mortalmente, por parte de los dirigentes que nos gobiernan. Ellos son el delito institucional y por ende el enemigo. Tienen todo y van por más. Si no ponemos la cabeza a funcionar, deberemos poner la parte trasera para aguantar. Así de sencillo. Sigamos con las estupideces de lo políticamente correcto. El presidente de la Nación reconoció que hace 20 años se ha atendido por un psicólogo. ¿Eso qué significa? ¿Es apto para conducir el país? Sin embargo, a ninguno de los que condujeron y los que ahora llevan al país a la destrucción les fue solicitado un examen psicofísico y de idoneidad para los cargos que ocupan. La Gámbaro, cuando actúa frente a las cámaras de televisión, aduce que los médicos y psicólogos actuales pueden firmar de favor. Los que vienen, y además aún de esa empresa seleccionada por ella, ¿qué son? ¿Japoneses? Que tienen un sentido del honor que esta chica no comprendería. ¿Por qué los ciudadanos que nos encontramos dentro de la ley y con armas legales debemos estar siempre a la defensiva y explicando que somos inocentes? Los políticos y funcionarios son todos hombres y mujeres de fortuna. Sin embargo, nadie nos explica cómo con estas limitaciones del salario estatal lograron sus fortunas. ¿Por qué esa defensa cerrada a favor del delito en todas sus variantes? Drogas, prostitución, asaltos, explosivos, armas ilegales, no dejan un kiosco libre. Todos están ocupados por políticos de distintas banderas, pero un mismo patrón. Claro, porque ellos son el delito institucional. Todos los actores políticos están siendo cómplices de este sistema que nos lleva de a poco al enfrentamiento social. Una de las formas sería que no exista más por ley el darles protección estatal a los funcionarios y políticos, ni siquiera en sus domicilios. No es justo que miles de policías estén protegiéndolos, justamente a ellos, que son parte del delito y responsables directos de la situación actual del país. Debemos acotarles el manejo de la seguridad. La violencia social no es producto de las armas legales, se debe a la impunidad de los gobernantes, que tiene como consecuencia la impotencia y frustración de sus sometidos. Muchos mueren asesinados por cuchillos tramontinas que se venden en los almacenes.
Hay 29 muertos por día desde hace muchos años por accidentes viales, miles de muertos por año por la violencia delictiva, y Patricia Bullrich ni se sonroja. El análisis de la violencia social es más profundo, pero aunque parezca una paradoja, más fácil de entender. Hace décadas que las clases dirigentes nos están robando y conduciendo al aumento de la pobreza para las clases medias y al incremento de la marginalidad para los pobres. Por el otro lado, hay récord de incremento de countries y barrios cerrados, donde generalmente viven los enemigos de la nación. Por ende, habría una importante cantidad de armas en manos de ciudadanos que ha de preocuparles a los políticos de cualquier color de bandera. Pasará mucho tiempo antes que la mayoría de los argentinos identifiquemos claramente al principal enemigo nacional, pero cuando ocurra será unánime: la clase dirigente política, empresarial, sindical y demás, etcétera. Hacia ellos marchará el pueblo para impartir justicia. El principal enemigo es fundamentalmente interno. ¿Será este el escarmiento que tanto se espera? La toma de conciencia de los pueblos lleva mucho tiempo, pero inexorablemente llega. No se puede ser la avanzada esclarecida porque se los dejan solos, y precisamente allí la represión gubernamental, apoyada por el resto de la corrupción, los elimina. A no equivocarnos, argentinos, Fredo cierra su programa político, económico, social con represión. Él es el último bastión de las clases dirigentes corruptas. Son todos socios cuando no cómplices. Vienen por las armas de los ciudadanos legales. Es lógico, los delincuentes son ellos. El enemigo del hombre legal es la clase corrupta política que detenta la conducción de los organismos del Estado. Sé que el lector especializado se hace varias preguntas, pero no las hagamos en público. Todos conocemos la respuesta y es afirmativa. Mantengamos eso en silencio. Si el enemigo no lo ha previsto, será una sorpresa para ellos. Preguntémonos cuántos diputados y senadores han salido a emitir opinión sobre este tema. Ninguno. Todos coinciden en desarmar a los legales. Todo lo ilegal lo controlan ellos. Simplemente, en 34 años de gobierno de estas bandas políticas, observemos cómo dejaron el país. La pobreza, la marginalidad. Estamos atravesando una etapa de la desintegración nacional, galopando hacia un Estado fallido. Buenas noches.